¿Qué tan bien conocemos realmente a quienes nos rodean? A esas personas que vemos todos los días, que saludan con una sonrisa impecable y parecen tener una vida perfecta. Te invito a ver Esto me dejó la vida y te prepares a descubrir lo que se oculta bajo el velo de lo familiar. A veces, detrás de la fachada más brillante se esconden verdades que nunca imaginaríamos. Esta historia no es la excepción. Es un viaje inesperado hacia el lado más oscuro de la naturaleza humana. Un relato que te hará cuestionar la perfección y la confianza. El imperio de la sombra. La máscara del vecino perfecto. Desde niño, mi padre me martilló una verdad simple pero poderosa. Hijo, al portero se le saluda con el mismo respeto que al dueño de la empresa. Era una de sus grandes premisas. En otras palabras, trata a los demás como quieres que te traten. Eran de su manual de vida que dejó a sus hijos. No era una frase bonita para colgar en la pared. Es el cimiento sobre el cual construí mi mundo, la brújula inquebrantable que me guiaba y guía hoy mi vida. Hace muchos años, cuando yo aún no había nacido, se mudó a nuestro barrio don Ernesto y su familia. Habían comprado una casa, la demolieron y construyeron una mansión de 2 pisos con amplios jardines, la cual fueron mejorando con el pasar de los años. Y en ese escenario, don Ernesto se convirtió en el actor principal. Un empresario exitoso, un hombre de familia intachable, se integró rápidamente a la comunidad. Su risa resonaba en los eventos, su mano se extendía con la calidez casi irreal. 2 hijos universitarios y uno adolescente, copias exactas de la perfección. Y su esposa, siempre impecable, con esa sonrisa, una sonrisa que con el tiempo aprendí a leer como una cicatriz. Don Ernesto era la personificación del éxito. Su figura, siempre impecable en camisas y pantalones de lino, irradiaba una prosperidad casi irritante. Su sonrisa, tan pulcra como el césped esmeralda de su mansión, era una obra maestra de la cordialidad calculada. Era el primero en organizar la colecta para siempre estar mejorando el parque del barrio, el que ofrecía su apoyo a nuestras campañas altruistas para los barrios de escasos recursos, un pilar inamovible de la comunidad. Recuerdo a mi propia madre pedir: ojalá todos fueran como don Ernesto, tan generoso, tan humano. Pero yo, siempre con una sensibilidad y un sexto sentido, que a pesar de sus actos de caridad que también publicitaba, sentía una pequeña disonancia, un eco imperceptible que no encajaba con la brillante melodía que él se empeñaba en tocar. Era como ver una pintura hermosa y sentir el rastro de un pincelazo torcido que nadie más notaba. Y la intriga, para mí, no era un juego, era un zumbido persistente en mi oído. El detonante de esta historia no fue un trueno, sino el susurro desesperado de una vieja amiga que había trabajado conmigo. Laura, una mujer brillante y resiliente, se encontraba en una encrucijada laboral. Sus ahorros se agotaban, la desesperación mordía los talones de su optimismo. Necesito un cambio, necesito una oportunidad, me dijo con la voz quebrada por la frustración de meses buscando empleo. Pensé, ingenuo de mí, en don Ernesto, en el vecino altruista que siempre estaba dispuesto a colaborar. ¿Quién mejor que él para tender esa mano? Era un hombre influyente, con conexiones, y mi fe en su fachada era aún inquebrantable. Le pedí su hoja de vida, prometiéndole que buscaría un momento para llevársela personalmente. No te preocupes por la cita, le aseguré. Don Ernesto siempre es accesible. Me conoce, es un vecino. Esa era la burbuja de mi percepción, a punto de estallar con una violencia que jamás habría imaginado. Un martes sofocante, el sol pegaba de lleno en la zona industrial. Las calles vibraban con el paso de camiones pesados, el aire denso con el olor a metal y a esfuerzo. El contraste entre la comodidad de mi barrio y la cruda realidad del sector industrial era abrumador. Al llegar a la imponente sede de la empresa de don Ernesto, un edificio moderno, de cristal y acero, que se alzaba como un monumento a su poder, me anuncié en recepción. La mención de mi nombre, mi vínculo de vecino con el dueño, obró el pequeño milagro de la inmediatez. Después que don Ernesto dio la orden, me hicieron seguir. Adelante, por favor, diríjase a la sala VIP, me dijo la recepcionista con una sonrisa automática. Mis pasos resonaron en el mármol pulido de los pasillos. Un silencio casi reverencial, interrumpido solo por el murmullo a lo lejos de las máquinas. La sala de espera, con sus sillones de cuero y su café humeante, parecía un oasis de calma en medio de esa vorágine industrial. Me senté intentando relajarme y fue entonces cuando el primer hilo de la verdad, grueso y áspero, comenzó a desenredarse.
El murmullo venía de una oficina contigua, una puerta apenas entornada, traicionando la privacidad de sus ocupantes. Dos voces apenas audibles intentaban ocultarse del protocolo, pero el aire acondicionado soplaba sus secretos hacia mi rincón. No sé cuánto más aguante, amiga, dijo una voz femenina, ronca por la tensión, un hilo de ansiedad palpable en cada sílaba. El viejo está insoportable hoy. Al encargado de almacén le gritó por un inventario. ¿Y sabes qué? Le dijo que era un bueno para nada y que si no le gustaba ya sabía dónde estaba la calle. El aliento se me cortó. Don Ernesto, el altruista, el hombre de la sonrisa perpetua. La otra voz más suave respondió. Y a la señora de los tintos la hizo llorar nuevamente esta mañana por un café que no estaba tan caliente como él quería. ¿Lo puedes creer? Le tiró la taza al piso delante de todos y le dijo que era un inútil, una mantenida que no servía ni para calentar agua. La pobre señora Carmen temblaba como una hoja mientras recogía los pedazos. Un escalofrío me recorrió la espalda, un frío que el aire acondicionado de la sala aumentó aún más. Las palabras se clavaban en mi mente, contradiciendo cada interacción pública que había tenido con él. La intriga ahora no era un zumbido, era un grito mudo en el estómago. Hipocresía. Mi espera no duró mucho. Adelante, don Ernesto lo recibe, dijo un asistente con su voz cortante como un bisturí, interrumpiendo el escalofrío que aún me recorría. Entré a su oficina, un santuario de maderas nobles y vistas a lo lejos de la ciudad, un templo a su vez. Don Ernesto se levantó, su sonrisa de manual desplegada, cálida y envolvente como un abrazo. Vecino, qué sorpresa tan grata, pasa, siéntate. Su voz, modulada a la perfección, era la de siempre. Me senté frente a su escritorio preparado para entregarle la hoja de vida de Laura y contarle de su necesidad, aún aferrado a la esperanza de que lo que había escuchado fuera una distorsión. Pero antes de que pudiera pronunciar palabra, su teléfono sonó. Un timbre estridente que rompió la atmósfera pulcra de la oficina como un vidrio al caer. Don Ernesto respondió y la sonrisa se le congeló en el rostro. Sus ojos, antes amables, se volvieron dos pedazos de hielo. Su voz, en apenas un segundo, se transformó en un rugido que hizo vibrar el aire. ¿Cómo que no está listo?, bramó, y el eco de su voz rebotó en los cristales insonorizados, encapsulando su furia. Su rostro, antes afable, se contorsionó en una mueca de ira que jamás le había visto en público. La vena de su sien palpitaba furiosamente. «¡Eres una inútil! ¿Acaso no te pago para que estas cosas estén en mi mesa antes de que las pida? ¿Eres estúpida o te haces?» La sangre se me heló. Del otro lado apenas un murmullo inentendible, una voz rota que intentaba disculparse. La furia de don Ernesto crecía, alimentándose de la debilidad. «Ya te dije, no sirves ni para atender un puesto de empanadas. Lárgate de mi vista y que no vuelva a pasar». Colgó con un golpe seco que hizo temblar la mesa, enviando las ondas de choque a través del silencio tenso. Mis ojos horrorizados se desviaron hacia la puerta entreabierta. La joven secretaria, la misma que me había indicado el paso, una mujer que no pasaba de los 20 y tantos años, estaba petrificada al otro lado, con los ojos vidriosos, los hombros encogidos, el alma hecha pedazos por el martillo de sus palabras. No levantó la vista, solo se dio media vuelta, un autómata del miedo, y desapareció por el pasillo. Don Ernesto se recompuso en un instante, girándose hacia mí con una sonrisa casi perfecta, como si la escena de la humillación brutal jamás hubiera ocurrido. El camaleón perfecto. «Disculpa, vecino, tú sabes cómo es el personal de hoy en día, una pesadilla. Pero bueno, cuéntame, ¿en qué te puedo servir?» Yo apenas pude articular una frase. La hoja de vida de Laura parecía quemarme las manos. Ardía con la culpa de la ignorancia. Mi pensamiento de la gran empresa para que trabaje mi amiga Laura se convirtió en una gran duda. ¿Debería entregarle la hoja de vida a don Ernesto? Fue mi duda. Mi voz sonó hueca, distante. «Sí, don Ernesto, es de una amiga que trabajó conmigo, Laura, y sé de su responsabilidad y busca una oportunidad». Él la tomó, la miró por encima con una indiferencia que contrastaba con su efusividad de minutos antes y asintió. «No te preocupes, la revisaré con gusto». Esa misma tarde, para mi sorpresa, Laura recibió una llamada de su empresa. A la semana siguiente estaba trabajando en recursos humanos, un puesto que irónicamente la pondría en la primera línea de fuego del monstruo que yo acababa de conocer. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, y mi remordimiento crecía con cada llamada o encuentro con Laura. Un día decidí ir con mi esposa a visitarla. Mi amiga,
la que yo había recomendado con la mejor de mis intenciones, comenzó a cambiar. Los brillos de sus ojos se opacaban, reemplazados por una sombra de ansiedad y angustia. La conversación sobre su trabajo se volvió corta y tensa. Está siendo difícil, ¿sabes? Él es muy exigente, pero su mirada gritaba otra cosa. Con la voz apenas un hilo, me confesó los detalles más escalofriantes, el verdadero infierno que vivía. No eran solo gritos, era el maltrato psicológico constante, las descalificaciones en público, las tareas imposibles asignadas con plazos ridículos, la manipulación para generar conflicto entre compañeros, las amenazas veladas de despido que pendían como una espada de Damocles sobre la cabeza de todos. Laura fue testigo directo de cómo la señora Carmen, la amable señora de los tintos, una mujer de cabellos blancos como la nieve y manos temblorosas por los años de servicio, fue brutalmente ridiculizada por don Ernesto delante de clientes importantes. La acusó de incompetente por un café que no era de su agrado. La hizo llorar, arrodillar para que recogiera los trozos de cerámica del suelo, mientras él la miraba con una frialdad despectiva. Eres una indigente, con tu edad te hago un favor al emplearte, porquería. Le espetó una vez. Sus palabras me las repitió Laura con la voz ahogada por el dolor ajeno. El alma de la señora Carmen se encogió. Aún dependía de ese trabajo para sustentar su hogar con su discapacitado esposo, me contó Laura también. También me habló del ingeniero director general, un hombre con décadas de experiencia, canas de sabiduría que honraban su trayectoria y una reputación intachable, a quien don Ernesto humillaba sistemáticamente en las reuniones de gerencia. Eres un inepto, un pobretón que nunca ha sabido lo que es crear algo de verdad, un bueno para nada. Si no fuera por mí, esta empresa no sería lo que es. Le gritaba, con la voz elevándose hasta el histerismo, mientras el ingeniero palidecía. Su rostro se convertía en una máscara de humillación y el resto de la gerencia miraba al suelo, incapaz de intervenir, sus propias miradas cargadas de miedo y complicidad. La humillación era pública, el veneno se extendía por la empresa como un gas invisible, pudriendo la moral de todos. Laura me confesó su tormento, su deseo de huir, pero también la vergüenza y la culpa. Quiero irme, pero ¿cómo te miro a la cara después de que tú me ayudaste? Era una lealtad mal entendida. La ataba más que cualquier contrato. Le pedí perdón una y otra vez por mi ceguera, el arrepentimiento que me quemaba por dentro por haberla metido en esa jaula de serpientes, por haber creído en una fachada tan bien construida. Sin embargo, ella, como para disculparme o perdonarme, añadió: a Roberto no le han salido sus negocios como quería, así que prácticamente en este hogar dependemos de mis ingresos. Si algo me ha marcado en mi vida ha sido la sensibilidad y la empatía. El solo imaginar por lo que pasaba Laura, la señora Carmen, el ingeniero a punto de pensionarse y cómo podrían encontrarse el ánimo de todos esos empleados, me fui de su casa con el corazón hecho pedazos. El límite, como el filo de una navaja a punto de romperse, llegó. No fue solo un incidente, sino la acumulación de años de infierno, de humillaciones sistémicas. La gota que derramó el vaso fue la última escena. Un obrero de la fábrica, un hombre honesto y trabajador, fue acusado de sabotaje y amenazado con el despido por un error minúsculo que don Ernesto magnificó con saña. La certeza de que nadie, absolutamente nadie, estaba a salvo de su lengua viperina y su crueldad cristalizó la rabia, el miedo y la desesperación de una alianza silenciosa entre los empleados. Se organizaron en secreto, susurrando en los baños, en el parqueo, en las horas de almuerzo. Tenemos que parar esto, por nosotros, por los que vienen después, decían sus voces apenas audibles, cargadas, eso sí, con una determinación feroz. La tecnología, ese guardián omnipresente de la era moderna, les dio la herramienta para su justicia. Armados con sus teléfonos inteligentes, la mayoría de ellos con sus cámaras discretamente activadas, se convirtieron en los cronistas clandestinos de su propio calvario. Cada incidente de maltrato fue grabado desde varios ángulos, capturando la esencia de la crueldad de don Ernesto. El dueño, cegado por su prepotencia, jamás notó las luces rojas titilando en los bolsillos. En el salón comedor, en los rincones, se pudo observar en los videos que lo filmaron humillando, gritando, lanzando objetos, descalificando con cada insulto que se le venía a la boca. Ineptos, pobretones, buenos para nada. La ira y la determinación en sus rostros eran palpables. La prueba se acumulaba. Cada video un clavo en el ataúd de la reputación de don Ernesto. El aire de la empresa estaba cargado de una tensión eléctrica, el preludio de una tormenta que él, en su soberbia, nunca vio venir. La explosión fue cataclísmica. Los videos compilados meticulosamente fueron subidos a las redes sociales, no a una plataforma anónima, sino a grupos de WhatsApp del barrio, a páginas de denuncias laborales, a influenciadores locales.
La historia, con la fuerza de un tsunami, barrió con la fachada de don Ernesto. Mi barrio, esa burbuja de perfeccionismo, despertó con la boca abierta. Los murmullos se convirtieron en indignación, la incredulidad en furia. Las pantallas de teléfonos y televisores con la noticia a nivel local inundaron con la imagen de nuestro vecino ejemplar, transformado en un tirano. El ente vigilante y protector de los trabajadores del país, alertado por la masiva difusión, actuó con una velocidad inusual. Sus inspectores intervinieron a la empresa, sellando sus puertas y paralizando sus operaciones. Entonces, las demandas laborales llovieron como una lluvia torrencial. Testigos, antes silenciados por el miedo, ahora alzaban sus voces, con la furia contenida de años, contando sus propias experiencias con el déspota. La justicia, aunque lenta, parecía implacable. Don Ernesto fue citado, interrogado, su imagen pública pulverizada. La sangre del asombro y la rabia recorrió por las venas de todos los que lo conocían. Laura, mi mejor amiga, fue llamada a testificar. Me confesó su conflicto. No demandaría ni renunciaría por respeto a mí, que la había recomendado. Sentí una lealtad, una especie de deuda. Le supliqué que no lo hiciera, que su dignidad y su bienestar valían más que cualquier vínculo. No te preocupes, me dijo, con una madurez que me conmovió. Tú solo querías ayudar. Los monstruos de don Ernesto los tenía él adentro, no tú. Su perdón fue como un bálsamo en mi alma, pero la herida de mi ingenuidad, esa aún me quemaba, recordándome lo fácil que es confundir la caridad pública con la verdadera humanidad. Y como para reiterar su perdón, me adelantó una noticia. La empresa será intervenida para que pueda seguir funcionando, así que no te preocupes, tendremos nuevo jefe. También salieron a la luz otros hechos, como pagar extemporáneamente prestaciones de ley a los empleados y a otras prebendas que las leyes del Estado les concedían. A pesar de la devastación personal y legal de don Ernesto, la empresa continuó siendo un pilar económico vital para la ciudad y el sustento directo de cientos de familias que dependían de sus salarios. En un movimiento sin precedentes, el Estado intervino llegando a un acuerdo para mantenerla a flote. Aunque bajo la estricta y constante vigilancia de un funcionario del ente nacional, regulador de los trabajadores, que se convirtió en la sombra perpetua de lo que una vez fue el reino absoluto de don Ernesto. Tuvo que pagar indemnizaciones a los despidos sin justa causa, a llegar a un acuerdo con los empleados actuales en las indemnizaciones por acoso laboral. Y en medio del caos, el búnker de cristal de su hogar se resquebrajó de la forma más devastadora. El escándalo no solo desmanteló el manejo de su imperio empresarial, sino que pulverizó la jaula dorada donde mantenía a su propia familia, las prebendas que usaba como cadenas, la mesada para sus hijos, sus estudios, las tarjetas de créditos ilimitadas, el acceso al exclusivo club, se esfumaron con la intervención de las cuentas y las demandas. El poder económico que los coaccionaba se evaporó, y en ese vacío, las esposas y los hijos, testigos directos de su tiranía puertas adentro y ahora liberados del chantaje económico, encontraron su propia voz, su propia furia. La casa, antes un escenario de perfección, se convirtió en un campo de batalla de gritos ahogados y silencios gélidos. No hubo reconciliación, no hubo perdón, solo la dura y liberadora verdad de una familia desintegrándose. Vi las maletas cargadas en el auto de un taxi, no en los lujosos coches de la familia. Vi los rostros de la esposa y los hijos, no con la tristeza de una derrota, sino con una resolución pétrea, casi vengativa. Una mezcla de alivio y resentimiento acumulado. La mansión quedó en un silencio sepulcral, un sarcófago para el orgullo de un hombre que había quedado sin reputación, sin familia, solo un eco de sus propios gritos resonando en las paredes vacías. Esto me dejó la vida. Con la caída de don Ernesto fue una lección grabada a fuego, más allá de cualquier consejo de mi padre. Que la verdadera autoridad no reside en el tamaño de la cuenta bancaria, ni en la imagen pública forjada con mentiras. La verdadera fortaleza se construye como tratas a aquellos que no tienen poder sobre ti, a la señora de los tintos que te sirve un café, al obrero de la fábrica que suda su pan. Fui testigo de cómo la oscuridad, por muy bien maquillada de éxito y buenas maneras, siempre encuentra su luz para revelarse. Y de cómo la justicia a veces no llega de un juzgado, sino de un video compartido en el ciberespacio. Y cómo el respeto, si no es sincero, es solo una máscara que el tiempo y la verdad siempre terminan por arrancar. Porque la lección más cruel y a la vez más justa es que no importa cuán alto construyas tu imperio, si lo haces sobre el miedo y el maltrato, eventualmente serás el único rey en un castillo de arena, y la arena se te escurrirá entre los dedos, dejando solo el desierto de tu propia soledad bajo la mirada impasible del Estado. Una máscara muchas veces es el disfraz perfecto. Después de escuchar esta historia que me dejó la vida grabada a fuego, me encantaría saber qué piensan ustedes.
Me pregunto y te pregunto, ¿alguna vez la perfección de alguien que conocías te ha parecido demasiado buena para ser verdad? ¿Qué indicios te hicieron dudar? ¿Qué creen que es más poderoso? ¿La fachada del éxito de don Ernesto o la voz colectiva de sus empleados grabándolo con sus teléfonos? En una situación así, con un amigo en medio, ¿qué harían ustedes? ¿Intervendrían o se mantendrían al margen? ¿Crees que la justicia en la era digital es más rápida y efectiva que en la vida real? ¿Es una herramienta poderosa o un arma de doble filo? Tus propias historias, tus dudas y reflexiones son el verdadero eco de estos relatos. Si esta historia les ha dejado pensando o si les ha recordado el comportamiento de alguien en su vida, no olviden darle un gran me gusta, suscribirse al canal para no perderse ningún episodio y compartirlo con alguien que necesite escucharlo. Su apoyo es mi motor. Gracias. Mi gratitud para ti.